En este video vamos a hablar un poquito sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRUV. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. ¿Qué significa que la aceleración es constante? Bueno, la aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Antes, en MRU, la velocidad tenía un valor constante. Ese valor de velocidad que teníamos en cada situación problemática no variaba. En este caso, en MRV, va a variar la velocidad. Por ejemplo, tenemos un auto que parte del reposo con velocidad inicial 0 metros por segundo y avanza con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor de la aceleración podemos expresarlo de la siguiente manera. Acá tenemos el móvil que tiene velocidad inicial 0 y al transcurrir un segundo la velocidad aumentó en 2 unidades. Ahora se mueve a 2 metros sobre segundo. Cuando vuelve a transcurrir un segundo, la velocidad vuelve a cambiar y vuelve a aumentar en 2 unidades. Al transcurrir otro segundo más, la velocidad vuelve a aumentar en 2 unidades. Eso es el valor de la aceleración. En cuanto a las unidades de la aceleración, nosotros vimos que es metros sobre segundo cuadrados para este ejemplo. Bueno, ¿de dónde sale este segundo cuadrado? Dijimos que la aceleración es cómo cambia la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? La velocidad, si recuerdan, la expresábamos en metros por segundo, por ejemplo. Y esa velocidad va a cambiar en cada segundo. Si realizamos la multiplicación, ¿sí?, de los segundos, nos va a quedar el segundo al cuadrado. Y de ahí surge que las unidades de tiempo en la aceleración van al cuadrado. ¿Sí? Entonces podemos tener arriba unidades de longitud, kilómetros, metros, hectómetros, y abajo siempre vamos a tener unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Segundo cuadrado, minuto cuadrado, hora cuadrada, etc. Entonces, para que nos quede bien en claro, la aceleración indica la rapidez con la que está cambiando la velocidad de un móvil. Entonces, podríamos definirla matemáticamente como la variación de la velocidad, ¿sí?, la rapidez con la que está cambiando la velocidad, en función del tiempo. En la mayoría de los casos, el tiempo inicial lo vamos a tomar como 0. Entonces, si lo sacamos de la ecuación y dejamos solamente t, nos queda esta expresión. Y despejando la velocidad final, nos va a quedar una expresión muy útil, que es la velocidad final de un móvil en función de su velocidad inicial, de su aceleración y del tiempo transcurrido. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de la aceleración. Un coche que se mueve con MRV tiene en un determinado momento una velocidad de 30 metros por segundo y 10 segundos después una velocidad de 40 metros por segundo. Por supuesto, la velocidad vemos que cambió, por lo tanto tenemos aceleración. Vamos a calcularla. Colocamos la expresión que surge de la definición de la aceleración y reemplazamos los datos. Velocidad final, 40 metros por segundo, velocidad inicial, 30 metros por segundo. Si el tiempo inicial lo tomamos como 0, nos quedaría solamente el tiempo final, o sea, el tiempo que transcurrió en ese cambio de velocidad, que son los 10 segundos. Realizamos el cálculo, 40 menos 30, 10 metros sobre segundos sobre 10 segundos. 10 dividido 10 nos da 1 y metros sobre segundo nos va a quedar entonces 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta en 1 metro sobre segundo. En cuanto a los signos de la aceleración, vamos a utilizar un convenio de signos que surgen también de los ejes coordenados que vemos en matemática. Para la derecha, todos los vectores que se muevan hacia la derecha, velocidad, aceleración o posición, van a ser valores positivos. Si, en cambio, tienen sentido hacia la izquierda, van a tener valores negativos. Si apuntan hacia arriba, los vectores van a ser positivos, y si apuntan hacia abajo, los vectores serán también negativos. ¿Sí? Esto es una convención de signos. Los signos no están definidos, podríamos cambiarlos, ¿sí? Pero el convenio de signos que vamos a adaptar
es este para que no tengamos problemas mayores en la resolución de los problemas planteados. En cuanto a los gráficos de MRV, tenemos por ejemplo la aceleración en función del tiempo. Dijimos que es constante el valor de la aceleración, no cambia, y puede ser positivo o puede ser negativo. En cuanto a la velocidad en función del tiempo, puede aumentar si la aceleración tiene la misma dirección que la velocidad, o puede disminuir si la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad. Comúnmente en lenguaje coloquial decimos que el móvil estaría frenando. En ese caso la aceleración sería negativa y la velocidad la podríamos considerar positiva, si tienen sentidos contrarios. Los gráficos de posición en función del tiempo pueden ser esta curva que tenemos acá, en donde la posición cambia cada vez más rápido, porque por supuesto la velocidad está cada vez aumentando, o podría también cambiar cada vez más lento si la velocidad va disminuyendo. Vamos a encontrarnos entonces con dos ecuaciones horarias que son fundamentales para la resolución de problemas. La de velocidad final, que ya vimos de dónde obtenerla, surge de la definición de la aceleración, y la de posición. Esta nos indica la posición final del móvil en función de su posición inicial, su velocidad inicial multiplicada por el tiempo transcurrido, más un medio de la aceleración que tenga ese móvil por el tiempo al cuadrado. Se los dejo para que lo planteen ustedes. ¿Qué sucedería si la aceleración es cero? ¿Qué sucedería con la ecuación de velocidad? ¿Y qué sucedería con la ecuación de posición? ¿Y cómo se relacionan esas nuevas ecuaciones obtenidas con el MRU? Vamos a ver algunos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos un hombre que se dirige hacia su trabajo y en el instante en el que las luces del semáforo se ponen en verde, un automóvil que ha estado esperando a su lado acelera a razón de 1,2 metros sobre segundos al cuadrado, mientras que un segundo automóvil que acaba de llegar en ese preciso instante continúa con una velocidad constante de 16 metros sobre segundo. Se nos pide calcular cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo, con qué velocidad se mueve el primer móvil en dicho instante y qué desplazamiento ha realizado. Ahora les recomiendo que se tomen un momento pausando el video y traten de resolver el ejercicio ustedes solos. Luego denle continuar al video para ver la resolución. Vamos con la resolución entonces. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo? Tenemos el primer automóvil, tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo y va a acelerar a 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, según lo que nos planteaba el ejercicio. El segundo automóvil ya venía con una velocidad de 16 metros sobre segundos y la mantiene, ¿sí? Por lo tanto, el segundo automóvil va a sobrepasar al primero, pero el primero, como va acelerando, en algún momento lo va a alcanzar, ya que este segundo automóvil no aumenta su velocidad, la mantiene constante. Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para que este automóvil logre alcanzar al segundo? Vamos a plantear la ecuación de posición del primer automóvil. Tenemos que la posición inicial es 0, la velocidad inicial es 0 metros por segundo, multiplicado por el tiempo más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Planteamos la posición de acá nos va a quedar este término se anula y nos queda esta expresión. Planteamos la del segundo automóvil, su posición inicial la tomamos como 0, su velocidad inicial es de 16 metros sobre segundo y es constante, no cambia. Como no cambia, su aceleración es 0. De acá este término se anula, este término como está todo multiplicado por 0 se anula y nos queda esta expresión. ¿En qué momento un auto va a alcanzar al otro? Eso va a ocurrir cuando los dos vehículos ocupen la misma posición en el mismo tiempo. Por lo tanto, esas posiciones, la del auto 1 y la del auto 2, deben ser iguales.
Por lo tanto, vamos a igualar esta expresión con esta expresión. Una vez que igualamos, podemos observar que nos queda solamente una incógnita por descubrir, que es el tiempo. Lo que vamos a hacer entonces es resolvemos 1 medio por 1,2, que nos da 0,6 t cuadrado, y este término, que es 16t, lo restamos a ambos miembros, ¿sí? Nos va a quedar 0 de este lado y nos va a aparecer de este lado menos 16t. Como tenemos el t cuadrado y el t en ambos términos, podemos sacarlo como factor común. ¿Sí? Recuerden que el factor común sería como una distributiva inversa. Sacamos hacia afuera multiplicando el valor o la incógnita que se repite en ambos términos. ¿Sí? Entonces nos va a quedar t por 0,6 por t menos 16. ¿Cuándo esta expresión va a ser igual a 0? Como es una multiplicación nos va a dar 0 cuando el primer término sea 0, es decir, cuando t sea 0, o bien cuando 0,6t menos 16 sea igual a 0. Si toda esta expresión es igual a 0, multiplicada por cualquier cosa nos va a dar 0 y la ecuación se va a cumplir. Entonces, de acá ya tenemos un primer valor, t igual a 0. Esto tiene sentido, ya que nosotros dijimos que nuestra posición inicial era cuando los dos autos estaban exactamente en el mismo lugar, en el semáforo, y eso ocurría en el tiempo 0. La otra expresión es la que nos va a dar el segundo momento en donde se encuentran, que es cuando el primer auto logra alcanzar al segundo. Vamos a despejar entonces de acá el tiempo. Vamos a sumar en ambos miembros 16, se va a anular de este lado, aparecerá de este otro lado, y este 0,6t que está multiplicando, vamos a dividir ambos términos por 0,6, por lo tanto se nos va a anular en el término de la derecha y va a quedar dividiendo en el término de la izquierda. Realizamos esta operación, 16 dividido 0,6, y nos da que esos autos se van a encontrar a los 26,7 segundos de haber pasado ese semáforo. Entonces, los dos autos estaban en la misma posición. El segundo auto, como viene con velocidad constante, ¿sí?, logra sobrepasar al primero, pero el primero se va acercando de a poco, porque va acelerando, hasta que vuelven a tener la misma posición. Y eso es lo que hemos calculado. En el tiempo 0, como nos dijo la ecuación, los autos están en la misma posición y también vuelven a estar en la misma posición en el tiempo 26,7 segundos. La pregunta B decía, ¿con qué velocidad se mueve el primer móvil en dicho instante? O sea, en el instante en el que se encuentran. Muy bien, plantearemos entonces la ecuación de velocidad. Nos queda velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sabemos que la velocidad inicial del primer móvil, el que estaba parado en el semáforo, es 0. Su aceleración la daba el problema, era 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo ahora lo hemos calculado que es de 26,7 segundos. Ese es el tiempo que transcurrió hasta que se volvieron a encontrar. Por lo tanto, realizando esta operación, nos va a quedar que la velocidad final, la velocidad cuando se encuentran, va a ser de 32,04 metros sobre segundos. La última pregunta era qué desplazamiento había realizado desde que estaban en el semáforo hasta que se encontraron. Entonces, vamos a plantear nuevamente la ecuación de posición. Ya la habíamos planteado para el primer vehículo, 0 como posición inicial, 0 su velocidad inicial y la aceleración 1,2, nos faltaba el tiempo. Ahora que ya sabemos el tiempo, lo podemos reemplazar en la ecuación. Bien, realizamos el cálculo y obtenemos que recorrió 427,7 metros. Dentro de MRV existen dos casos particulares: caída libre y tiro vertical. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Primero veremos caída libre. Una caída libre ocurre cuando se deja caer un objeto desde cierta altura y éste acelera con la aceleración de la gravedad. Es por ello que los objetos caerán cada vez más rápido hasta llegar al suelo si nada los detiene. En el caso de los paracaidistas, por supuesto, el aire del medio circundante los va a ir frenando, ¿sí? No van a ir acelerando infinitamente, pero es un caso particular. Para nosotros vamos a tomar como que nada frena al objeto. Tenemos algunos datos muy importantes.
En caída libre, la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Siempre. Como es una caída libre, no vamos a empujar el objeto con una velocidad inicial. Simplemente lo soltamos, lo dejamos caer. Por lo tanto, la velocidad inicial en el momento que lo soltamos es de 0 metros sobre segundo. La aceleración será la aceleración de la gravedad, que tiene un valor de 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado. Y por nuestra conversión de signos va a ser negativa. La posición final, es decir, la posición a la que va a llegar ese objeto, como nosotros vamos a poner nuestro sistema de referencia en el suelo, la posición final tendrá un valor de 0 metros por segundo. Veamos un problema. Una manzana se deja caer desde cierta altura. Encuentra su velocidad después de 1 y 2 segundos de ser liberada. Muy bien, vamos a plantear la ecuación de velocidad. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En caída libre dijimos que la velocidad inicial tiene un valor de 0 y la aceleración es de 9,81 metros sobre segundos negativos. El tiempo es de 1 segundo, por lo que nos indica el problema. Hacemos el cálculo y nos da que la velocidad final va a ser de menos 9,81 metros sobre segundos. Recuerden, el signo negativo solo indica que la velocidad es porque el objeto está dirigiéndose hacia abajo. ¿Qué pasa a los 2 segundos? Bueno, realizamos exactamente el mismo cálculo, pero en vez de poner 1 segundo, vamos a poner 2 segundos. Realizamos el cálculo y nos va a dar que cae con una velocidad de 19,62 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Luego de 2 segundos. No sabemos si a los 2 segundos ha llegado al suelo o al segundo ha llegado al suelo, pero sí sabemos que luego de 1 segundo esta es la velocidad y luego de 2 segundos esta es la velocidad del objeto. Tiro vertical. Tiro vertical es una situación particular, como habíamos dicho, de MRV, en donde un objeto se dispara verticalmente desde arriba con una velocidad inicial que podemos o no conocer. La posición inicial sí la vamos a conocer porque nuestro sistema de referencia lo vamos a poner en el suelo y va a ser de 0 metros. La aceleración nuevamente va a ser de menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundos. Es decir, si ustedes lanzan un objeto hacia arriba, ese objeto saldrá con una velocidad, se irá frenando, es decir, irá disminuyendo su velocidad hasta el punto que se hace 0 y luego volverá a caer. ¿Sí? En el momento en que empieza a caer vamos a tener caída libre. Y en el momento en que es lanzado hacia arriba hasta que se detiene es tiro vertical. La aceleración es negativa y la velocidad inicial apunta hacia arriba, por lo tanto va a ser positiva. Como el vector velocidad inicial y la aceleración van en sentidos opuestos, por eso este objeto va disminuyendo su velocidad. Vamos a ver un problema para tiro vertical. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Pide encontrar la altura máxima a la que llega. Es decir, tengo mi objeto que va a ser disparado con una velocidad de 20 metros sobre segundos. Su posición inicial vamos a tomarla como 0. La aceleración será la gravedad y el negativo, como ya lo habíamos mencionado antes. Esto va a ocurrir siempre en tiro vertical. La aceleración siempre es negativa, de menos 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad final va a ser de 0 metros por segundo. Y su posición final la desconocemos. Es lo que nos pide el problema. Vamos a plantear entonces la ecuación de posición para obtener la posición final. Planteamos la ecuación, reemplazamos los datos y nos damos cuenta de que tenemos como incógnita la posición final y también el tiempo. El tiempo no es un dato. Por lo tanto, solo con esta ecuación no podemos resolver el problema. Tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Vamos a recurrir entonces a la ecuación de la velocidad. Planteamos la ecuación de velocidad. Reemplazamos los datos. Velocidad final 0, velocidad inicial 20 metros sobre segundos, aceleración negativa 9,81 por tiempo que lo desconocemos. En esta ecuación solamente tenemos una incógnita, por lo tanto podemos despejar la incógnita. Al despejar, pasando este 20 que está positivo lo paso a negativo y esto que está multiplicando por t lo pasé dividiendo, ¿sí? O
Podemos utilizar el método de la balanza para resolver esta ecuación. Pero de cualquier manera vamos a llegar a esta expresión, resolvemos y nos va a quedar que el tiempo es de 2,04 segundos, desde que fue disparado hasta que llegó a su altura máxima. Por lo tanto, ahora contamos con este tiempo que nos hacía falta en esta ecuación. Vamos a seguir entonces, vamos a reemplazar en donde tenemos el tiempo por 2,04. ¿Sí? Este término se anuló, me va a quedar entonces 20 por t, 20 por 2,04, más un medio por menos 9,81 por el tiempo al cuadrado, es decir, por 2,04 al cuadrado. Al realizar este cálculo, llegamos a la solución de nuestro problema, que la altura, la posición máxima que alcanza este objeto, es de 20,39 metros. Muy bien, si quedaron preguntas, los leo en los comentarios. Muchas gracias.